afectivo bipolar. ¿Por qué es importante? Porque es la enfermedad más prevalente en muchos departamentos de Colombia. Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, presentan cifras de 6% en cuanto a prevalencia de trastorno afectivo bipolar. Y el resto del país tampoco se queda atrás. El resto del país muestra una prevalencia entre el 4 y el 5%. Dentro de los estudios que se han hecho a nivel nacional con respecto a la salud mental, se ha encontrado que efectivamente detrás de los trastornos de ansiedad, si incluimos dentro de los bipolares, obviamente, depresiones en el marco de la enfermedad bipolar. Si no incluimos las depresiones en el marco de la enfermedad bipolar, entonces tendríamos una prevalencia con un primer puesto para los trastornos de ansiedad y segundo lugar, trastornos afectivos bipolares. O sea, fíjense que es una realidad muy frecuente en Colombia. Del mismo modo, es una enfermedad psiquiátrica muy prevalente en todo el mundo. Mientras que en la esquizofrenia veíamos que solamente 1 de cada 100 pobladores del planeta tenían esquizofrenia. Aquí en el trastorno afectivo bipolar tenemos que son alrededor de 4 de cada 100 personas. Y cuando nos ponemos exquisitos a diagnosticar bipolaridad blanda, bipolaridad suave, digamos, otros trastornos del espectro bipolar, ahí fácilmente cabría un 9 o 10% de la humanidad. Son importantes, son trastornos del afecto que hay que conocer muy bien, trastornos del ánimo que hay que conocer muy bien, y por eso la clase de hoy es práctica, fácil, con aras a que, pues en aras de que ustedes puedan, como clínicos, como médicos, tener mucha precisión diagnóstica, mucha capacidad para detectar, tratar y también permitir un buen acomodamiento psicosocial en estos pacientes. Vamos entonces a poner la presentación. Vamos a ver una pestaña. Bueno, ustedes me avisan si ahí se está viendo la conferencia. Sí, doctor. Ah, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, entonces ponemos aquí la presentación completa y ahí vamos. Lo primero es entender la presentación, la semiología. Debemos estar muy sensibles, muy atentos a encontrar cómo es que se comporta un bipolar. Por lo general, son personas que envejecen más rápido que sus contemporáneos, se arrugan más, se deterioran más a nivel facial porque son mucho más expresivos y los gestos tanto de alegría como de dolor, como de rabia, son muy marcados. Otro ítem es justamente esa varianza en términos de estado del afecto. En los bipolares podemos encontrar a veces un episodio maníaco, franco, en otras ocasiones un episodio depresivo y en otras un episodio mixto. Cuando tenemos elementos de manía y elementos de depresión, y entonces pues ahí hablamos de episodios mixtos, ¿vale?
Se ha indagado mucho si la bipolaridad pudiera tener algún correlato con otras enfermedades. La verdad es que sí. Hay un franco descontrol de los impulsos. Por eso a los bipolares les va tan bien con el ácido valproico o con la carbamazepina. Es cierto que hay cierta tendencia a la trasnocha cuando están en fases de manía o hipomanía, trastornos del sueño. También se han encontrado trastornos de la conducta alimentaria, especialmente obesidad en los pacientes bipolares. El paciente bipolar, sobre todo cuando está contento, tiende a tener una alta ingesta de lo que le gusta, obviamente. Se engorda comiendo lo que le fascina, lo que disfruta. Y llegan a ser obesos con frecuencia. También hay una importante comorbilidad con infección por virus de inmunodeficiencia humana. Los pacientes bipolares con gran frecuencia se infectan de VIH justamente porque en fases de manía no miden los peligros y participan en orgías, sexo casual, promiscuidad, conductas sexuales de altísimo riesgo para VIH. En líneas generales, vamos a ver que el paciente bipolar puede llevar una vida normal siempre y cuando se tome la medicación. Lo más importante, la piedra angular del tratamiento en el paciente bipolar es que se tomen los medicamentos, que siga muy fielmente el tratamiento. Obviamente la psicoterapia también es importante y todas las medidas psicosociales, tanto a nivel individual como a nivel de pareja, como a nivel de familia. Pero sin duda alguna, lo más importante es la medicación. Si ustedes le dan a un paciente bipolar un tratamiento juicioso y él tiene buena adherencia, tendremos victoria asegurada. Ha habido grandes bipolares en la historia, desde escritores como Ernest Hemingway hasta estadistas, líderes como Winston Churchill. Tenemos grandes protagonistas de la historia bipolares y la importancia es justamente la de conocer esta enfermedad muy bien, porque si ustedes indagan van a encontrar que muchas personas dentro de su círculo íntimo o dentro de sus amistades o dentro de los compañeros a nivel de empresa o de vecindario tienen esta patología. Es claramente genética. Hay una cosa interesante ahí. Es muy genética, se dan fenómenos de agregación genética. Los pacientes bipolares tienden a tener un linaje de bipolaridad en la familia, obviamente con distintos grados de severidad según cada familiar. Cuando a ustedes los consulte un paciente que tiene problemas para dormir, que a veces se deprime y en ocasiones está muy exaltado, irritable o enojado, si los familiares les comentan que estos pacientes emprenden muchos proyectos, pero fracasan con facilidad porque no persisten, porque son muy impulsivos, porque son muy desordenados para llevar a cabo dichos proyectos. Indaguen si de pronto hay por ahí un abuelo o un tío que hubiera sido muy juerguista o dicharachero, parlanchín, muy entrador, muy sociable, que haya tomado mucho licor, que haya sido mucho amigo de fiestas, bailes, parrandas. Y efectivamente, si la respuesta es positiva, empiecen a indagar más y más. A lo mejor aparece el abuelo borrachín, el tío fiestero, dos tías que hicieron intentos suicidas, un primo que se suicidó, otra prima que ha tenido múltiples internaciones y un hermano que tiende a ponerse muy peleoncito, que tiene la tendencia a exaltarse y ponerse irritable cuando está sometido a situaciones de estrés.
Ahí ustedes tienen bien claro el panorama. Ahí ustedes saben, esto puede tratarse de un trastorno afectivo bipolar. ¿Dónde está la mayor afección? ¿Qué es lo que más se afecta? El estado de ánimo. Por eso es un trastorno del ánimo o del afecto. Se pierde justamente el control sobre ese estado de ánimo. Todos por lo general tenemos una homeostasis anímica. Todos sabemos llevarnos más o menos dentro de la eutimia. Recuerden, bueno, timos, ánimo, emoción, afecto, eutimia. La mayoría de la gente vive en eutimia, la salud sana a nivel de ánimo. Las personas bipolares no se quedan dentro de esa eutimia, sino que van más arriba, hacen hipomanías o manías, o van hacia abajo, hacen depresiones. Es igual que la esquizofrenia, una enfermedad crónica, pero a diferencia de la esquizofrenia, no deteriora tanto a nivel cognitivo. El paciente no ve tan mermadas sus funciones superiores, su inteligencia, su memoria, sus funciones ejecutivas. Ya Kraepelin había observado esto. Por eso Kraepelin continuó con el término de demencia precoz en las esquizofrenias y claramente diferenció el trastorno bipolar, al que llamó psicosis maníaco-depresiva. Psicosis porque los pacientes perdían el contacto con la realidad, se psicotizaban, perdían el juicio. Maníaco porque hacían manías y depresiva porque hacían depresiones. Ahora, ¿por qué se dejó de llamar en el DSM y en el CIE psicosis maníaco-depresiva? Porque primero, no todos los bipolares hacen psicosis, solamente los que llegan a requerir hospitalización. Probablemente fue un sesgo del observador de Kraepelin. Él siempre fue un gran clínico y trabajó en hospitales psiquiátricos, pero no todos hacen psicosis. Y no todos cumplen ese patrón de manía con depresión. Muchos bipolares solamente hacen manías o viven en manía sostenida. E igual son un TAP 1, un trastorno afectivo bipolar tipo 1. Otros bipolares jamás hacen manía. Solamente hacen hipomanías con depresiones. Cuando encontramos estos pacientes que hacen hipomanías y depresiones, hablamos de un TAP 2, trastorno afectivo bipolar del tipo 2. Es una enfermedad episódica, es decir, llega en episodios. Hay momentos en los que el paciente no está enfermo, momentos en los que hablamos de un trastorno afectivo bipolar en remisión sintomática, no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque se está tomando bien la medicación, porque está cumpliendo sus controles, porque va a psicoterapia, porque lleva un estilo de vida sano. Ese es el paciente con F317 en el CIE-10. Un trastorno afectivo bipolar completamente normal, que puede ser el jefe del departamento de cuidado intensivo, o puede ser el director de el museo, o puede ser la exitosa abogada, puede ser el pintor que trabaja y vende bien sus cuadros, la jueza, el contador, la arquitecta, la ingeniera, la gente que vemos aparentemente sana, digamos dentro de la normalidad estadística, pero que sabemos que es bipolar, es porque efectivamente se toma juiciosa la medicación y cumple con todos los demás ítems del tratamiento. Ahora, a veces el paciente sale de la remisión
Lo más frecuente es que se deja de tomar los medicamentos por algún motivo u otro y empieza un episodio. ¿Mm? La enfermedad se manifiesta con episodios. ¿Episodios de qué? De manía, de hipomanía o episodios depresivos. Y es una enfermedad que acompaña al paciente toda la vida y viene y va. A veces mejora, otras veces no. Por eso decimos que es una enfermedad recurrente, viene una y otra vez. No es sino que el paciente empiece a fallar en su adherencia al tratamiento y ahí vemos que vuelven a florecer los síntomas, aparece un episodio. La causa es claramente epigenética. Esto lo tenía bien claro Kraepelin. Él enseguida señaló que le parecía muy biológico el origen de la enfermedad bipolar, por lo mismo que él también vio los linajes familiares, la tendencia a que en las familias de una generación a otra se dieran casos de bipolaridad. Pero recordemos que los genes nos dan la tendencia, nos dan una cierta predisposición, pero que es el estilo de vida lo que determina que se activen y afloren esos genes. Es el estilo de vida el que hace que determinado genotipo se exprese como un fenotipo. Por eso es un fenómeno epigenético, como todas las enfermedades en psiquiatría. El estilo de vida, entonces, que es ordenado, juicioso, con buena vida espiritual, sin alteraciones en el sueño, sin estresores mayores, monogámico, tranquilo, sosegado, productivo, con buena nutrición, con buen patrón de sueño-vigilia, por lo general jamás expresará su bipolaridad. Ahora bien, si un paciente trasnocha mucho, si un paciente se estresa mucho, si un paciente se ve sometido constantemente a los vaivenes económicos o laborales, si un paciente come mal y tiene por lo general un mal vivir, con toda seguridad esa tendencia genética se va a volver expresión fenotípica. Los acontecimientos vitales negativos no solamente es el estrés laboral o el estrés socioeconómico o el estrés sociopolítico. También puede ser un duelo o una depresión severa que nos dé primero la impresión de ser una depresión monopolar, pero que seguimos en el tiempo y permite la eclosión del cuadro ya claramente bipolar. También lo desencadena el consumo de alcohol, por eso es tan importante hacer buena psicoeducación entre los jóvenes. Cuando ustedes estén haciendo programas en pediatría en los colegios, de IEPI o de promoción y prevención de la salud en el niño, en el adolescente, aprovechen y hablen con los colegiales, hablen con los escolares, adviértanles que así como la esquizofrenia, el trastorno bipolar se puede desencadenar por borracheras, por consumo de tóxicos, cualquier tipo de droga, cualquier tipo de psicotóxico puede disparar un trastorno afectivo bipolar. Y al mismo tiempo, también se han visto casos de personas que por tomar corticoides a dosis muy altas o anfetaminas pueden tener ahí el detonante del TAP. Es una enfermedad muy frecuente. ¿Mm? Tiene formas severas y formas menos severas. ¿Mm? La forma severa por excelencia es el TAP tipo 1, trastorno afectivo bipolar tipo 1. No se olviden jamás de eso. El TAP 1
tiene una manía, al menos una manía. Siempre que se presente una manía en el historial de un paciente, en la evolución de un paciente, hablamos de TAP tipo 1. Si nunca ha presentado manías, así tenga subidones y bajadas, pero los subidones son hipomanías, hablamos de un trastorno afectivo bipolar del tipo 2. Hay otras bipolaridades, por ejemplo, los que hacen ciclaje, lo que hacen eh, o denominan el viraje maníaco. Personas que debutan con una depresión, les dan antidepresivos potentes, por ejemplo, amitriptilina, un tricíclico, y empiezan a hacer manía. En realidad ahí, cuando se dan virajes maníacos, usted lo que hace es descubrir un trastorno bipolar y se da cuenta que esa depresión no era una depresión monopolar, sino una depresión bipolar. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando el paciente pasa de la depresión a la manía por el tratamiento farmacológico, hablamos de un viraje maníaco, se asocia a depresión bipolar y obviamente eso se denomina TAP3. Sinteticemos de nuevo. TAP1, una sola presencia de algún episodio de manía. Puede ser manía sostenida, un episodio único o cada cierto tiempo manías o la forma más usual, la que veía con frecuencia Kraepelin, manías y depresiones. Manías y depresiones, hablamos de trastorno bipolar del tipo 1. TAP 2 o trastorno bipolar del tipo 2. Hipomanías y depresiones, pero jamás hemos visto una manía. Cuando jamás hay manías, sino hipomanías y depresiones, trastorno afectivo bipolar del tipo 2. Y cuando vemos una depresión que al recibir tratamiento antidepresivo se vuelca en manía, hablamos de un TAP de tipo 3. ¿Vale? Como les comentaba al inicio, es muy frecuente en la población. Cerca de un 4% de la población mundial tiene trastorno afectivo bipolar y en zonas de agregación genética, por ejemplo, en Antioquia, Colombia, que muchas familias se mezclaban entre ellas para no perder o no dividir las haciendas cafeteras, para no dividir los terrenos, se dieron fenómenos de agregación genética y la gente es bipolar, casi siempre uno de cada 5 de estos miembros de esas familias. Uno de cada 5, es decir, el 20%, fíjense. Este gráfico me gusta mucho porque les muestra a ustedes bien cómo es que nos movemos los seres humanos por lo general dentro del espectro de las emociones. Fíjense que aquí en el estado basal, el estado normal, podemos hablar de eutimia. ¿Mm? Eutimia. Está completamente regular. Está bien. Ciclotimia. Fíjense que es el gráfico anaranjadito el que muestra los ciclotímicos. No alcanza a ser tan grave. Fíjense que no muestra tantas oscilaciones, pero de todas maneras estamos hablando de un cuadro que produce alteraciones del ánimo. Los ciclotímicos, ya los vamos a ver, nunca hacen hipomanías, mucho menos manías. Nunca hacen depresiones francas, episodios depresivos francos, pero tienen subidones y bajadas constantemente a lo largo de la vida. Son esas personas que nos sorprenden porque viven malhumoradas
o en ocasiones llegan muy huraños, bravucones, irritables al trabajo o a la escuela, a la universidad, y después en la medida en que va pasando el día, ya después del mediodía, en la tarde los podemos ver mucho más afables, mucho más cariñosos. Y luego en la noche puede que otra vez estén de malas pulgas. Esos son los ciclotímicos. Tab uno, fíjense, cuando alcanzamos a hacer una manía, hablamos de una bipolaridad del tipo uno. Aquí en verde, fíjense, un paciente que hace una manía y hace también una depresión. Tab uno. Siempre que hay una manía, se trata de un tab uno. Y el tab 2, aquí está en vino tinto, hace hipomanías, jamás manías. Y depresiones. Hipomanía y depresión, tab tipo 2. Aquí tenemos de forma también muy didáctica. Fíjense que en la ciclotimia, la tercera gráfica de arriba hacia abajo, en la ciclotimia vamos a ver esto. Parece casi una alteración electrocardiográfica. Eh, Fíjense que en la ciclotimia no tenemos grandes extremos porque el paciente no hace ni manías ni depresiones, pero ahí hay subidas y bajadas muy pronunciadas. En la bipolaridad 2 tenemos depresiones, fíjense, acá hay una depresión, acá hay otra, depresión, depresión, depresión e hipomanías. Si este es el estado de eutimia, la línea de base, estas subiditas, como colmillitos que vemos, nos indican hipomanías. Hay hipomanías más, nunca hay manías. Por tanto, es un trastorno bipolar del tipo 2. Y aquí en la primera, fíjense, la de más arriba, tenemos un bipolar tipo 1 porque hay manía. Y tenemos una manía, una depresión, un breve periodo de remisión, una que parece ser hipomanía, nuevamente remisión. Aquí parece haber un episodio depresivo leve. Aquí tenemos otro episodio maníaco, un episodio depresivo moderado, otro episodio de manía, algo más de remisión, episodio depresivo moderado y otro episodio maníaco, fíjense. Es la más severa, la más incapacitante de las presentaciones del trastorno bipolar. La gente que hace manías se deteriora inclusive más a nivel cerebral. Si bien es cierto, el bipolar no se altera tanto como el esquizofrénico a nivel cognitivo, a veces uno sí puede notar cierto enlentecimiento o ciertas falencias a nivel de procesamiento cognitivo. En esos casos graves, difíciles, ustedes sospechen TAP tipo 1. Aquí tenemos los escenarios, fíjense. Vamos a ir viendo todos y cada uno de ellos. Memorícenlos bien. Hacia la alta, hacia arriba, digamos con subidones del estado de ánimo, manías, como esta manía con síntomas psicóticos. También con el afecto exaltado, haciendo manía, pero manía sin síntomas psicóticos, menos grave. Hipomanía, ciclotimia
Nos estamos subiendo y bajando, pero no alcanzamos a hacer ni manías, ni hipomanías, ni depresiones. Y los episodios depresivos que van del leve, la tusa, la congoja clásica, al moderado, cuando ya la gente le dice a uno, tengo depresión, estoy muy triste. El grave, sin síntomas psicóticos, si se presentan ideas autolíticas, ideas autoagresivas y gran compromiso a nivel del desempeño, pero todavía no hay psicosis. Y el episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, que es aquel que nos muestra ya un paciente alucinando, delirando, con un juicio alterado, una prueba de realidad alterada. Así diagnosticamos un episodio maníaco con síntomas psicóticos. Fíjense que el estado de ánimo anormal se presenta hacia arriba, elevado. Hay una elevación del estado de ánimo. Y dicha elevación no siempre es alegría, no siempre nos muestra un paciente jocoso, que echa chistes, que es dicharachero, que de pronto hace comentarios picantes, obscenos, hipersexual. No necesariamente. A veces también este ánimo elevado nos va a mostrar un paciente irritable, un paciente busca pleitos, un paciente camorrero, peleón, que tenemos que efectivamente manejar porque se puede meter en graves problemas. Este estado de ánimo anormal, expansivo o irritable, dura por lo menos una semana. Esto es muy importante. Ahora bien, si vemos que el paciente ya ha perdido el juicio, que está francamente psicótico, es decir, que está loco, no vamos a esperar a contar los 7 días, con los días que tenga, pero esa intensidad gravísima de los síntomas, sabemos que se hospitaliza y que es un episodio maníaco, con síntomas psicóticos. Tiene uno de estos tres, perdón, tiene tres, al menos tres de estos síntomas, o al menos cuatro de estos síntomas si el estado de ánimo es solamente irritable. Autoestima exagerada o grandiosidad. El paciente se cree más que los demás. Como está maníaco con síntomas psicóticos, pues está delirando. Puede tener delirios megalomaníacos, delirios de grandeza. Es el paciente que tiene delirios mesiánicos. El paciente que tiene delirios mmm, megalomaníacos, de creerse millonario sin serlo, o de creerse muy importante sin serlo, o de creer o decir que tiene relaciones, que tiene nexos, que tiene amistad con personas muy ricas o influyentes y la verdad es que no es así. Entonces, tenemos autoestima exagerada o grandiosidad. Insomnio global. Esto es muy importante. No duerme nada. Y lo que es más interesante, no duerme nada y al día siguiente está lleno de energía, lleno de vigor, listo a trabajar, listo a hacer deporte, listo a tener sexo. Insomnio global que no cansa al paciente, que no fatiga al paciente nunca. Verborrea, el grado máximo de taquilalia, como está hablando tan rápido de tantas cosas, pues ya es efectivamente una cascada. Verborrea. Con fuga de ideas. La fuga de ideas o el pensamiento ideofugal se da cuando la persona está con el grado máximo de taquipsiquia, el grado máximo de aceleración del pensamiento. Fuga de ideas. Máxima distractibilidad. El paciente maníaco con síntomas psicóticos no termina una labor, así sea muy fácil, muy simple,
la deja empezada, se distrae grandísimamente. Se meten en líos porque se implican excesivamente en actividades placenteras con alto potencial para producir consecuencias graves. Dilapidan dinero, hacen un montón de compras de cosas inútiles muchas veces. Pueden ser muy indiscretos, muy bocones y se manifiestan muy promiscuos también. A todo paciente bipolar, por lo general, le va muy mal en su vida de pareja. Hay que ver cómo se le enseña al paciente bipolar a que también respete a su novio, a su novia, a su cónyuge, para que no haya divorcios ni problemas de ese tipo. La agitación también la vamos a ver. La agitación es que el paciente no solamente no se puede estar quieto, sino que tiene que tocar, mover, hacer, dañar algo. No puede estarse sentado, tiene agitación psicomotora. Obviamente se descarta el episodio mixto. La alteración del estado de ánimo, es decir, la exaltación, la expansión o eh, la irritabilidad, son muy graves. Hay deterioro franco a nivel laboral, hay deterioro franco a nivel de actividades cotidianas y relaciones con los demás. El juicio está abolido, es decir, se pierde el contacto con la realidad, se pierde lo que Freud llamaba la prueba de realidad. Hay ideas delirantes megalomaníacas. Yo soy el rey del mundo. Es que yo hablo con Dios. Yo soy la Virgen María o se me aparece la Virgen María. No, es que yo soy la reencarnación de Napoleón. Ideas delirantes megalomaníacas. Alucinaciones también. Escuchan voces o ven cosas. Usualmente son alucinaciones complejas, pero que son directas. Gente que le habla directamente al paciente. Y curiosamente son egosintónicas, o sea, le gustan al yo. Egosintónicas es que están en sintonía con el yo. Son agradables para el psiquismo. Entonces, por lo general, alucinan con cosas que tienen que ver con las ideas delirantes megalomaníacas. Si se creen muy importantes y que son dueños de un gran ejército, entonces alucinan que tienen un gran ejército a su mando. Si dicen que están hablando con Dios, que conocen a Dios y que hablan con Él, pues con toda familiaridad, no a través de la oración, sino cuando ingenuamente creen que se habla pues de forma colequial con otro tipo de persona. Obviamente pueden alucinar que ven a Dios, ¿sí? Y les gusta, se sienten cómodos, se sienten sabroso con ello. Y obviamente como hay juicio abolido, ideas delirantes y alucinaciones, pues hospitalizamos al paciente, porque esos son los síntomas psicóticos. El paciente necesita hospitalización, sí o sí, siempre. El criterio de, tomen nota de cómo hacer referencia a que no sea algo secundario a ninguna sustancia, bien sea un psicotóxico, un medicamento u otro tratamiento, y que tampoco se deba a enfermedad médica. ¿Está? Memoricen bien la mirada, los gestos, cómo son estos pacientes, para que sepan diagnosticarlos y pues, tratarlos adecuadamente. Fíjense que es tanta la agitación psicomotora en esta paciente que literalmente se estaba dando contra las paredes. Por eso tenemos aquí una pared acolchada en una unidad de cuidado agudo psiquiátrica. ¿M? Paredes acolchadas para que el paciente no pueda hacerse daño. Y la camisa de fuerza. ¿M?
Cuando el paciente puede ser un peligro para sí mismo o para los demás, lleva su camisa de fuerza. Bien. El episodio maníaco sin síntomas psicóticos. O sea, una manía, pero que no tiene síntomas psicóticos, no chifla a la persona, no enloquece a la persona. Entonces, lo mismo, un estado de ánimo anormal, persistentemente elevado, bien sea expansivo, sea chistoso, jovial, alegre, o bien sea irritable, que dura por lo menos una semana. Obviamente cualquier duración si necesita hospitalizarse. Durante esta alteración del estado de ánimo, pues se encuentran tres de los demás. Fíjense, autoestima exagerada, disminución de la necesidad de dormir o insomnio, taquilalia, experiencia subjetiva de que el pensamiento va acelerado, va rápido, taquipsiquia. Puede haber fuga de ideas o simplemente taquipsiquia. Distractibilidad, siempre. El paciente maníaco no es capaz de enfocarse en la tarea. El paciente maníaco no es capaz de centrarse, lo desborda su estado de ánimo elevado. Aumenta la actividad. Puede verse también un aumento en la, digamos, un aumento como en la inquietud psicomotora, pasando a veces la agitación, y una implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial de producir consecuencias graves. Dilapidaciones, derroches, indiscreciones, metidas de pata, etc. De nuevo se descarta el episodio mixto. La alteración del ánimo es muy grave como para provocar deterioro laboral, ¿sí? Deterioro en las relaciones, deterioro en la forma de ser, deterioro en el desempeño cotidiano, en la forma en que trabaja. ¿Sí? Y el paciente que necesita hospitalizarse. Al que hospitalizamos literal para prevenir que se haga daño o que le haga daño a otras personas. Y se ha descartado, criterio E, el efecto de alguna sustancia, sea psicotóxica, sea medicamentosa, o una enfermedad médica, como el hipotiroidismo. Aquí tenemos, fíjense, desbordada esta persona de alegría, pero si no ha perdido el juicio de realidad, hablamos de manía sin síntomas psicóticos. Gente así, exótica. Manía sin síntomas psicóticos si tienen el juicio y el raciocinio conservados, ¿no? Antes del break de 5 minutos, ¿hay alguna pregunta? No, doctor, muchísimas gracias. ¿Está todo bien clarito? No, doctor, por mi parte no hay pregunta. Sí, señor. Maravilloso, maravilloso, perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa activa, 5 minuticos, y ya nos vemos en breve.
Bueno, vamos a continuar entonces. Volvemos a la presentación. ¿Se están viendo otra de las diapositivas? Sí, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos ahora a ver cómo es un episodio hipomaníaco. Recordemos, hipo, por debajo de. Entonces, es un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, pero que no alcanza a ser una manía. Fíjense, no dura los 7 días de la manía, dura apenas 4. Sí representa un cambio con respecto al ánimo habitual del paciente, pero no hay tanta severidad sintomática, no es tan intenso como la manía. Autoestima exagerada o grandiosidad. No hay insomnio global, simplemente disminución de la necesidad de dormir. Es un paciente que duerme 3 horas, 4 horas y con eso le basta. No hay verborrea, pero sí hay locuacidad, es decir, la persona sí se nota mucho más habladora de lo que habitualmente es. La experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado o que hay muchas ideas. Los pacientes les van a comentar, es que siento como que se van atropellando los pensamientos, como que la voz no me da, el habla no me da para sacar con toda la velocidad con la que ando yo a nivel de ideas.
Entonces sí hay aceleración de pensamiento, sí hay taquipsiquia, pero pues no hay ese pensamiento ideofugal, esa fuga de ideas que sí hay en la manía. Distractibilidad, sí. Aumento de la actividad intencionada. Fíjense que no hablamos aquí de una agitación psicomotora franca, sino de aumento en la actividad intencionada. Por eso mucha gente en episodio hipomaníaco puede ser muy productiva en el trabajo. Muchos de los que hacen hipomanías habitualmente llegan muy lejos en el mundo empresarial porque trabajan muchísimo más, necesitan menos descanso, menos sueño, les rinde muchísimo el día y efectivamente la actividad intencionada, o sea, orientada a metas, orientada a goles, orientada a objetivos, está aumentada. Asimismo, se implican de manera excesiva en actividades placenteras o productivas. Muchos de los que coloquialmente consideramos trabajólicos en realidad pasan por episodios de hipomanía. Fíjense que aquí no tenemos un desmadre completo, no es el paciente que bota la plata derrochándola, dilapidándola. Tampoco tenemos un paciente que tenga sexo casual, callejero, con todo el que se encuentre. Pero sí es un paciente que tiene una libido aumentada y que se involucra en actividades sexuales con más frecuencia, pudiendo inclusive a veces dañarse el matrimonio con alguna infidelidad, porque el paciente hipomaníaco, así como siente más deseo, también irradia más deseo, se hace más seductor, más deseable. Claramente el cambio es inequívoco. El paciente no es así cuando está asintomático. Los demás notan el cambio de ánimo y el cambio en la productividad, en la actividad del paciente. El episodio no es lo suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social importante y efectivamente no necesita hospitalización porque no hay síntomas psicóticos, pero sí es cierto que hay efectivamente necesidad de darle más medicación, de aumentarle el medicamento, sin duda. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos. Fíjense que el criterio F es el mismo siempre. No se debe a ninguna droga, a ningún tóxico, a ningún medicamento o a ningún elemento de enfermedad médica. Como veíamos, muchos hipomaníacos son formidables a nivel de trabajo porque duermen mucho menos que los demás y producen el doble. O se la pasan de reventón, muchos hipomaníacos. No vamos a verlos en los hospitales porque no pierden el juicio, no pierden el raciocinio, nunca alucinan, pero efectivamente se desmandan. Son fiestas que pueden durar varios días, son pacientes que apenas comen y duermen unas pocas horas y ya después continúan con la bacanal, la fiesta que estén participando. Ahora bien, antes de llegar a la ciclotimia, recordemos el famoso episodio mixto. En el episodio mixto tenemos a un paciente que puede reír y llorar en la misma entrevista. O a un paciente que presenta algunas cosas de hipomanía o manía, como grandiosidad o un aumento en la actividad, pero eso en simultáneo con ideas de culpa, de minusvalía, ideas de muerte. Cuando veamos esa mixtura, cuando ustedes encuentren que hay como una especie de sancocho de síntomas depresivos y síntomas expansivos, maníacos, episodio mixto. Trastorno afectivo bipolar, coma, episodio mixto, presente. Ahora, si no tenemos
manías ni hipomanías, pero igual hay gran inestabilidad afectiva y mal humor constante, hablamos de ciclotimia. ¿Cómo se ve semiológicamente? Periodos de síntomas hipomaníacos intercalados con síntomas depresivos, a veces de muy corta duración. A veces los episodios hipomaníacos o, mejor dicho, los síntomas hipomaníacos y los síntomas depresivos son de apenas unas cuantas horas. El paciente se muestra muy trastornado al almuerzo y ya después al caer la noche puede estar bien. La mayor parte del día, casi todos los días, presentan altibajos emocionales. Es esa gente que produce cierto desconcierto, tanto a nivel empresarial como a nivel de compañeros de universidad o de trabajo o en familia, porque pueden pasar de ser muy taciturnos y huraños a ser muy habladores, muy afables, muy joviales, y después pasar de ahí a ser muy irritables, muy dispuestos a la pelea, a la confrontación, y de ahí volver a presentar algo de corte depresivo, ¿no? Mucho altibajo, hay mucha inestabilidad emocional. Ahora, esto dura bastante tiempo. No vamos a ponerle el diagnóstico de ciclotímico a cualquiera que veamos que tiene variaciones o inestabilidad 1 o 2 días de su vida porque está muy estresado. No. El diagnóstico es cuando esta cosa dura al menos durante 2 años. ¿Mm? Cuando lo vemos frecuente en la vida. Como en todos los demás diagnósticos, 2 años en adultos, 1 año cuando hablamos de niños y adolescentes. Por su cronicidad, se puede hacer parte de la forma de ser de los pacientes, lo que Kretschmer, Leonhardt y otros grandes psiquiatras han denominado personalidad ciclotímica. La personalidad ciclotímica es justamente el daño que le hace la ciclotimia a la personalidad. Como son tan impredecibles, tan inestables, tan llenos de altibajos, al final se van volviendo así caracterialmente. Y las personas por eso les huyen. Ah, no, es que fulano de tal es muy explosivo. O amanece un buen día de la mejor forma de ser, cariñoso, amable, pero ya al día siguiente está furioso, que mata y que come del muerto. Por lo general no son muy agradables, no son muy bienvenidos. Pero es por esto. Hay que entenderlos, hay que pasar de la discriminación o el estigma a la situación real de deterioro por culpa de la enfermedad. Y de ahí, de la identificación de eso, pues evitar el estigma y pasar más bien a la ayuda. Muchos ciclotímicos nunca han ido al psiquiatra. Simplemente la gente los cree fregados, jodidos, volcánicos, apasionados. Muchos ciclotímicos son considerados erróneamente personas sanas que simplemente tienen sus metidas de pata, sus salidas indiscretas, pero en realidad sí ameritan un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque los síntomas afectan al paciente a nivel social, laboral, escolar, interpersonal. El paciente se ve poco a poco rechazado, poco a poco empujado por la sociedad, porque los ciclotímicos no son muy agradables, no son muy llevaderos. Los síntomas jamás cumplen a cabalidad
los criterios diagnósticos de episodio maníaco, ni hipomaníaco, ni depresivo, ni de otros trastornos mentales. Por lo que veíamos en la figurita. ¿Mm? Sube y baja, pero nunca de forma tan amplia, nunca de forma tan intensa. Los síntomas no son producto de consumo de ninguna sustancia o de ninguna enfermedad médica orgánica. Y se han descrito 3 tipos de cicladores. El tipo rápido, la gente que hace al menos 4 episodios al mes, fíjense lo interesante, que hace subidas y bajadas bravas al mes. Ultra rápido, cuando hablamos de al menos 4 episodios a la semana. Y hay personas severamente afectadas que tienen un ciclaje o un ciclado ultradiano. O sea, cambios sintomáticos en el transcurso de un solo día. Ahí tenemos. Y como les digo, estas son personas que casi nunca en la vida han remitido a un psiquiatra, pero que caen mal y son conocidos como la pesada de la empresa, la fastidiosa, la Petri, el cabrón, el patán. Ahí viene ese tipo que es una gala y en realidad necesitan esa ayuda. Estos aparentemente conflictivos, ovejas negras, indeseables, necesitan es que les digan de manera prudente y comedida, vaya al psiquiatra, a veces con psicoterapia y unas dosis bajas de moduladores del afecto, se vuelven personas ampliamente productivas, que se llevan bien con los demás, logran emparejarse, logran por fin caerle bien a los compañeros de trabajo, etc. Vamos ahora hacia abajo. Cuando no tenemos el ánimo exaltado ni el ánimo ciclotímico, sino que tira hacia la baja. Como ya ustedes vieron depresión, vamos a ser muy someros en esta presentación, pero tratando de que memoricen y sinteticen bien los conceptos. Episodio depresivo leve, el equivalente de lo que coloquialmente se habla como tusa. A pesar de cumplir con criterios de episodio depresivo y de presentar malestar clínico, la persona no se siente bien, no está chévere, los síntomas son mínimos, los síntomas son leves y repercuten de forma muy limitada en la función cotidiana. Es decir, la gente con episodios depresivos leves sigue trabajando, sigue funcionando, sigue haciendo su vida aparentemente normal. ¿Mm? Por lo menos son 2 semanas, como todas las depresiones. Ahora, no vamos a esperar a que cumpla las 2 semanas. Si el paciente nos consulta a la semana y media, le ponemos el diagnóstico, no hay problema. Episodio depresivo leve. Tiene 2 de estos 3, que son los 3 síntomas cardinales de la depresión. Ánimo triste, anedonia o fatigabilidad. Y el resto de los síntomas, llanto fácil, irritabilidad, problemas en el sueño, problemas en la alimentación, dificultades interpersonales, ideas de minusvalía, con intensidad ligera. Se ha preguntado muchas veces la ciencia si estas personas con episodio depresivo leve necesitan tratamiento farmacológico siempre. La respuesta es no, no siempre. Muchos episodios depresivos leves se pueden manejar con psicoterapia y cambios en el estilo de vida. Ahora bien, a veces uno puede ayudarles porque ellos mismos le dicen, no quiero que esto se empeore, no quiero sufrir, la verdad quiero hacer un cambio y tampoco es pecado, tampoco es erróneo. Aparte de la psicoterapia y los cambios en estilo de vida, darles un ISDS, un antidepresivo.
Se puede usar. Ahora, la gran pregunta, ¿y si es una depresión en el marco de un trastorno bipolar? Si no es una depresión monopolar, sino una depresión bipolar, ¿qué le podemos dar? La respuesta es sí, se pueden combinar moduladores del afecto con ISRS. Por eso ustedes van a ver muchas veces en la consulta externa o en hospitalización pacientes bipolares que tienen algún modulador del afecto y unas dosis bajas de antidepresivo, usualmente ISRS. Esos son contextos de depresión bipolar. Fíjense, el paciente pensativo, solitario, que de pronto tiene un bajón a nivel de productividad o de desempeño cotidiano, pero pues que evidentemente no está pensando en suicidarse, ni tiene ideación delirante, ni alucinaciones, que puede seguir trabajando y funcionando bien. Episodio depresivo leve. Más abajo, entonces, muchos pacientes con trastornos afectivos bipolares pueden presentar episodios depresivos moderados. Cuando tenemos depresión moderada, entonces tenemos al menos 2 de los 3 síntomas típicos de la depresión. Bien sea ánimo triste y anedonia, o ánimo triste y astenia, o anedonia y astenia. Y los otros síntomas, llanto fácil, trastornos en la alimentación, trastornos en el patrón del sueño, ideas de minusvalía, ideas de culpa, cogniciones negativas, irritabilidad, hipersensibilidad. Vamos a verlos con intensidad moderada. Como siempre, la duración al menos 2 semanas. Y ya en el episodio depresivo moderado nos encontramos con que la persona tiene grandes dificultades para poder continuar desarrollando las actividades que habitualmente hacía. Ya se ve una merma a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar y social. El episodio depresivo moderado, por eso siempre se trata con medicación, siempre. Y de nuevo, como no es una depresión monopolar, sino una depresión bipolar, una depresión enmarcada dentro de la evolución de un trastorno afectivo bipolar, entonces sí, aparte del antidepresivo, tenemos que darle un modulador del afecto. Fíjense, ya es mucho más severo. Ya tenemos a alguien que está sufriendo mucho más con respecto a ese episodio depresivo moderado. Ahora, el episodio depresivo grave, igual que la manía, se subdivide en sin síntomas psicóticos y con síntomas psicóticos. Cuando hablamos de una depresión grave sin síntomas psicóticos, tenemos al menos 3 de los síntomas cardinales y al menos otros 5 de los otros síntomas. Hay necesidad imperiosa de tratamiento hospitalario. Cuando son pacientes con depresión grave, tenemos que hospitalizar. ¿Y por qué? ¿Por qué la insistencia en hospitalizar? Por el riesgo alto de suicidio. Ahora, se han hecho estudios y se ha dado controversia. ¿Y es que acaso a todos los que hospitalizan les evitamos el suicidio? No. Por desgracia, algunos pacientes se suicidan al interior del hospital. Algunos pacientes se suicidan estando internados. Eso es un drama, es un lío. Ahora bien, las demandas no cursan con éxito. ¿Por qué? Porque
La psiquiatría no es como la cirugía plástica, una especialidad de fines, sino una especialidad de medios. La hospitalización disminuye la probabilidad de suicidio. La hospitalización merma la posibilidad de suicidio, pero no es per se que siempre que hospitalicemos ya podemos estar relajados y tranquilos. La batalla continúa, el paciente se puede matar aún dentro de su internación. Ahora, resulta bastante simplón, bastante tonto decir, pero si de todas maneras hospitalizados algunos se suicidan, ¿para qué hospitalizarlos? Es algo bastante necio decir algo así, porque de todas maneras, cuando usted hospitaliza, baja enormemente el riesgo suicida. Finalmente es mucho más difícil suicidarse estando hospitalizado, porque tiene menos acceso a objetos cortantes, cortopunzantes, cortocontundentes. En un hospital jamás va a encontrar una soga o un arma de fuego. Va a tener un apoyo mucho más constante, diario, cotidiano. Va a tener gente vigilando, enfermeros, auxiliares, estudiantes, y va a tener personas ayudándole. En toda hospitalización por psiquiatría hay psiquiatra, eh, médico general o médico familiar, hay terapeuta ocupacional, hay psicólogo, hay trabajador social, hay deportólogo, hay licenciado en educación física, hay actividades de jardinería, de yoga, relajación, piscina, eh, partidos de fútbol, de básquet. Entonces, sí conviene hospitalizar. La respuesta es esa. Así no se evita el 100% de los suicidios, se evitan suicidios hospitalizando. ¿Y por qué hay tanto riesgo suicida en estos pacientes? Porque tienen ideas de muerte, ideas suicidas, ideas de culpa e ideas de desesperanza. ¿Cómo se indagan estas ideas? Ideas de muerte o ideas pasivas de muerte. Usted desea a veces que Dios le quite la vida, que Dios se acuerde de usted. Cuando usted se acuesta a dormir, tiene el deseo de que nunca más llegue a despertarse. Ideas suicidas o ideas de muerte activas. Entonces, le pregunta, ¿ha pensado en matarse? ¿Ha contemplado algún método para suicidarse? ¿Usted desearía poner fin a sus propios días? Y hay que tener en cuenta que aunque la gente cree que preguntar sobre las ideas suicidas detona o promueve, sucede es todo lo contrario. Muchas veces tan pronto el paciente habla de las ideas suicidas, curiosamente baja la posibilidad de que las llegue a la práctica, de que las lleve a cabo. Es bueno preguntarle al paciente si tiene algún plan suicida. Las ideas de culpa se indagan fácilmente. ¿Usted cree que la situación X fue provocada por algún comportamiento suyo? ¿O el paciente lo relata exactamente? No, es que si no fuera por mí, mi hijo todavía estaría vivo. Y las ideas de desesperanza, ¿cómo se evalúan? Bueno, usted le pregunta al paciente si cree que esto va a mejorar. Cuando el paciente les diga, no, esto va a estar cada vez de mal en peor, yo no espero nada de la vida, esto no tiene ningún futuro, yo ni hago planes a futuro porque ¿para qué si me voy a morir pronto? Hablamos de ideas de desesperanza. Pónganle mucha atención a estos pacientes porque se pueden matar con gran facilidad. Hay que internarlos y hay que mantener una vigilancia estricta, una vigilancia a las 24 horas. Ahora, más abajo aún,
tenemos los episodios depresivos graves con síntomas psicóticos, fíjense. Entonces, ya cuando hablamos de psicosis, hablamos de locura, de pérdida del juicio. Por eso tenemos síntomas de depresión grave y además delirios, alucinaciones y alteración del juicio y el raciocinio. Los delirios son usualmente de ruina. Estoy acabado, ya no voy a levantar nunca cabeza, estoy completamente en la miseria, estoy en bancarrota. O son delirios de tipo nihilista, delirios completos de negación de órganos corporales, por ejemplo. Es que yo no tengo pulmones, doctor. Yo no tengo sangre. Yo no tengo corazón. Examíneme y verá que no escucha. No tengo corazón, doctor. Entonces, ausencia de órgano o de desintegración, que es el otro tipo de nihilismo. No, todo está perdido. El mundo se va a acabar mañana. Delirios nihilistas. Alucinaciones. ¿Sí? El paciente alucina, pero con cosas feas. Fíjense la diferencia. Mientras que en la manía tenemos alucinaciones egosintónicas que gustan, que efectivamente el paciente se siente contento. En las depresiones tenemos alucinaciones egodistónicas. Causan displacer, desagradan. No son alucinaciones chéveres o que motiven al paciente. Y hay una franca alteración del juicio. La conexión con la realidad, la prueba de realidad se ven afectadas. Es un paciente que sí o sí debe hospitalizarse, siempre. Y el riesgo suicida es máximo. Por eso hay que moverse a hospitalizar. Les insisto, a veces pasa que el paciente se suicida hospitalizado, sí. Pero de todas maneras, al hospitalizar, disminuimos mucho el peligro. Veamos de nuevo esta gráfica para que quede muy bien integrado ya en todo el arsenal de conocimientos de ustedes, cómo son los distintos escenarios clínicos. Aquí en amarillito. Alguien normal tiene oscilaciones normales, fíjense. Puede ser cualquiera de ustedes. Aquí está contento porque desayunó algo sabroso, se sintió a gusto mientras comía. Baja el ánimo porque llegó y el jefe lo miró feo. Sube un poquito porque lo saludó bien la compañera que le cae bien. Sube un poquito más porque se pudo tomar un buen café y escuchó al compañero que echa chistes. Baja muchísimo, se sintió muy estresado porque hubo un revés en la compañía. Sube porque a eso ya de las 4 de la tarde, ese revés fue superado con éxito. Vuelve a bajar otro poquito. Qué sé yo, salió a las 6 y se encontró con tremendo trancón. Hay todo un taco, el tráfico no se mueve y usted quiere llegar a su casa. Luego otro piquito, porque ya usted consigue llegar a su casa, saluda a la familia y está contento. Fíjense, todas las personas sanas tienen esto. Momentos que tienen subiditas y bajaditas tranquilas, sosegadas. Ya esto es más bravo, fíjense. Ya no hablamos de las variaciones tímicas normales, sino de la ciclotimia, cuando estos altibajos son más pronunciados, fíjense. Pueden ser las mismas situaciones. El desayuno sabroso, el regaño del jefe, el saludo de la compañera, el chiste
compañero, el problema, pero fíjense que está todo más magnificado. Y ese es el lío con la ciclotimia. Las cosas son mucho más fuertes, hay mucha más inestabilidad. ¿Vale? Ahora, entre la famosa personalidad ciclotímica de Kleist o de Kretschmer y el trastorno ciclotímico propiamente dicho, pues algunos teóricos hacen esta diferenciación. Básicamente ambos pertenecen a ciclotimias, pero fíjense que la personalidad ciclotímica para algunos, como Kleist, es mucho menos brava que el trastorno ciclotímico. ¿Vale? Ahora bien, recordemos, en el trastorno ciclotímico no hay, de todas maneras no hay una sintomatología tan intensa como que podamos decir nos hallamos frente a un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco o un episodio depresivo franco, ¿no? Trastorno bipolar del tipo 2, fíjense. ¿Por qué es del tipo 2 este de acá? Porque no alcanza a ser una manía propiamente dicha, se queda en la hipomanía, fíjense. Pero las hipomanías van en compañía de depresión. Trastorno bipolar del tipo 2. Y ahora tenemos lo más marcado, lo más severo, un trastorno bipolar del tipo 1. Fíjense que aquí ya alcanzamos a hacer una manía. Esta es una hipomanía todavía, pero aquí ya hay una manía. Y aquí tenemos una depresión grave, un episodio depresivo grave. Y más adelante, fíjense que vamos a una manía probablemente con síntomas psicóticos. ¿Vale? Ya con eso entonces queda bien estandarizado el conocimiento para que lo apliquen en el día a día a nivel hospitalario. ¿Alguna pregunta hay con respecto a esto? ¿Aparece alguna duda? No, doctor. ¿No? Perfecto. Acuérdense entonces la nomenclatura. Trastorno afectivo bipolar. Se le pone el apellido tipo 1, donde veamos una sola manía. Una o más manías. Pero así venga con hipomanías y depresiones y haga una manía, ya se convierte en tab 1, de una. Tab 2, jamás hay manía. En el tab 2, simplemente hipomanías y depresiones. ¿Vale? Ahora, el tratamiento debe ser obviamente interdisciplinario o transdisciplinario y es un tratamiento, sí, multifactorial, porque es una enfermedad brava, pero que si logramos tener bien tratada, el paciente va a funcionar perfectamente. Primero, psicoterapia. ¿Sí? ¿Cuál psicoterapia ha tenido más estudios y ensayos clínicos? La cognitivo-conductual. Por eso ustedes en las guías clínicas van a ver psicoterapia cognitivo-conductual. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor o que sea la única. Simplemente es que ha sido la más estudiada bajo el paradigma de la medicina basada en la evidencia. Entonces, psicoterapia del modelo que usted desee. No solamente individual, también de pareja y también familiar. Estos pacientes son todo un desafío para las familias. Entonces se requiere terapia no solamente a nivel del individuo, sino también de matrimonio, de pareja y de familia, de sistema. Y un buen psiquiatra entiende que puede él manejar, por ejemplo, la psicoterapia individual del paciente, pero otro colega maneja la psicoterapia familiar. Y pueden tener distintos modelos.
Psicoterapia individual puede ser de tipo psicoterapia formativa. A nivel familiar, psicoterapia sistémica. No hay ningún problema. Ese es el famoso modelo bifocal que ha tenido tanto éxito en Francia. Bifocal, entender que se pueden tener dos psicoterapeutas, cada uno dentro de un modelo o una escuela, y cada uno con unos objetivos pertinentes, muy bien delimitados. Usted trabaja con el paciente y usted trabaja con la familia, ¿sí? La psicoeducación. Recordemos que el principal motivo de recaída en el TAB es la mala adherencia. El paciente a veces canta victoria, da hasta pesar. 9, 10, 11 años completamente eutímico, con un F317, un TAB en remisión. El paciente siente la tentación de decir, probemos a ver cómo nos va, quitemos la medicación, y recae. Lo importante que es psicoeducar muy bien, hacerle ver que el hecho de estar bien no quiere decir que la enfermedad se haya ido. Pasa como con la diabetes o la hipertensión o el hipotiroidismo. Usted puede tener ausencia de síntomas, puede tener muy bien controlada la enfermedad, pero hay de que se deje de tomar el medicamento. Todo se vuelve trizas, todo se altera. La psicoeducación también tiene que ser a la familia, para hacer lo que les decía, una buena integración, que el paciente no sea estigmatizado, que el paciente no se sienta maltratado, que el paciente no se sienta odiado, que el paciente no se sienta rechazado por sus seres queridos. La familia tiene que entender que los bipolares son inestables, a veces contestan feo, pueden ponerse muy, muy peleadores, pueden ponerse muy incómodos, pueden hacer chistes flojos o pasados, pueden hacer insinuaciones inadecuadas, no importa. Lo importante es acogerlos y ayudarles en su tratamiento. Terapia ocupacional, fantástico. No he conocido un solo paciente bipolar que no se haya beneficiado de la terapia ocupacional. Esto es fundamental. Los moduladores del afecto. Casi todos son antiepilépticos. Algunos poquitos son antipsicóticos atípicos. ¿Y qué hacen estos antiepilépticos y estos antipsicóticos atípicos? Modulan. Ayudan a que el afecto esté no tan inestable, sino más bien controladito dentro del centro. Moduladores del afecto. Y cambios en el estilo de vida. De verdad, el paciente bipolar que a trasnocha se expone 3 veces más a una nueva crisis. El paciente bipolar que consume tóxicos se expone casi 20 veces más a una recaída. El estilo de vida americano, estadounidense, trabajar mucho, meterse en muchas cosas, no darse tiempo para la vida familiar, para la vida religiosa, para el descanso, también altera. No es casualidad que en muchas culturas en las que hay más tranquilidad, hay más calidad de vida, hay también bipolares, pero el bipolar es mucho más funcional, no se altera tanto. Un estilo de vida estresante, efectivamente, magnifica, empeora cualquier tipo de enfermedad. Y bueno, aquí les tengo los estabilizadores más usados. El litio sigue siendo el patrón de oro, el gold standard. Es el modulador de ánimo por excelencia. Presentación en Colombia, tabletas de 300 miligramos. ¿Cómo se lo debe tomar el paciente? Hay que hacer litemias muy de seguido.
Hay que medir la cantidad de litio en sangre. Esto se da a nivel de laboratorio en cuanto a miliequivalentes litro. Y obviamente no podemos pasarnos de rango. O sea, la litemia está entre 0,8 y 1,2. Hasta 1,5 es tolerable, pero ya más de 1,5 aumenta el peligro de intoxicación por litio. Pueden empezar con litio una tableta cada 12 horas y van observando evolución. Si el paciente mejora, pero puede estar mejor todavía, pueden subirlo. Uno cada 8 horas. A veces se pueden enviar uno en la mañana, uno al mediodía, 2 por la noche. No hay problema. O 2 en la mañana y 2 en la noche. O 2 en la mañana, uno al mediodía, 2 en la noche. Lo importante es seguir muy claramente la litemia y estar muy atentos clínicamente a los síntomas de intoxicación por litio. ¿Cómo sospechamos intoxicación por litio? El paciente se queja de cefalea, mareos, náusea, inestabilidad postural o en la marcha, fiebre o al menos febrícola, o sea, hay un aumento de la temperatura y el paciente tiende a estar somnoliento. Entonces, muy atentos. Así esté bien la litemia, porque a veces pasa. Litemias bien, normales, entre 0,8 y 1,2, pero el enfermero le comenta, doctor, doctora, ha estado durmiendo todos estos 2 días ese paciente. Y vamos y la temperatura está siempre alta, está todo caliente. Y habla como medio balbuceado, está como hablando como si estuviera borracho el paciente. Sospechen ahí, intoxicación por litio. ¿Vale? Un mineral muy bueno, una belleza de tratamiento. El gold standard sigue siendo el que queda mejor parado en todos los estudios que hay, sobre todo metaanálisis, o revisiones serias, sistemáticas de la literatura. Otra recomendación para que no se intoxique tan fácilmente el paciente: díganle que tome mucha agua, que beba agua constantemente, y que no se exponga mucho al sol, que no le dé una insolación. La carbamazepina, un clásico que nunca pasa de moda. Aunque en Colombia también tenemos oxcarbazepina, uno todavía observa que sigue siendo más usada la carbamazepina. Pues porque de todas maneras es más fácilmente conseguible, el paciente la puede comprar en cualquier droguería, etc. Carbamazepina, por 200 miligramos la tableta, puede ser una cada 8 horas o 4 tabletas al día, una, 2. No hay ningún problema. Ustedes van jugando también con respecto a la respuesta clínica del paciente. Se va subiendo, se va bajando con la observación clínica. Por eso es tan importante que el psiquiatra sepa de medicina interna y sea un buen clínico. Hay un efecto muy maluco en la carbamazepina, que es el rash cutáneo, el exantema. Entonces, si usted como psiquiatra nota que el paciente empieza a decirle que le está picando la piel, o que le surgió una mancha, o que se le puso rojiza una parte de la piel, o que le han salido pústulas o pápulas o ronchas, suspenda la carbamazepina. Asimismo con el sangrado gingival. A veces la carbamazepina hace que las encías se aumenten de grosor y de tamaño. Eso puede verse feo estéticamente, por el paciente lo soporta muchas veces, pero ya cuando hay sangrado en las encías, sangrado gingival, es indicación para quitar la carbamazepina y buscar otra.
El ácido valproico, maravilloso, genial, muy bueno. No solamente estabiliza el afecto, sino que también baja la impulsividad, hace que el paciente se porte mejor, lleve una vida más ordenada, no se meta en líos, no ande tan cascarrabias con el resto de la gente. Buenísimo. Vienen dos presentaciones, digamos, a nivel de comprimidos o a nivel cúbicos. O sea, 5 cc, una cucharadita, son 250 miligramos. Y usted puede usar ese jarabe, decirle que se tome 5 cc cada 8 horas para empezar. Y le mide la valproemia y va observando claramente la evolución clínica. A veces toca bajar un poquito, sobre todo cuando son personas bipolares tipo 2, ¿m? O con enfermedad bipolar exótica, atípica, ¿m? Catalogados con código F318, otros trastornos afectivos bipolares. ¿Sí? O cuando el paciente le manifieste muy poca tolerancia a las cápsulas o a las tabletas de ácido valproico. Bueno, pruebe con el jarabe y uno ve a veces la excelente respuesta. Tabletas pueden por 250 o por 500 miligramos venir, y las cápsulas son cápsulas blanditas de 250 miligramos. ¿Hasta cuándo se le puede dar valproico a un paciente? Sí, efectivamente, hasta que la valproemia esté bien y sobre todo los síntomas clínicos hayan desaparecido, cuando logremos la remisión. A veces el paciente, si es muy corpulento, si mide más de 1,90, si pesa más de 90 kilos, puede requerir tomar hasta 2 tabletas o 2 cápsulas de ácido valproico cada 8 horas. Efectos adversos: aumenta el apetito y esto hace que algunos pacientes se engorden. Y el otro, tumba el cabello. El pelo cae. No de manera dramática, no es una quimioterapia, pero sí la persona puede sentir que hay ciertas zonas como de clareamiento, como que se va haciendo menos tupido el cuero cabelludo en determinadas zonas. Ahí lo importante es que si el paciente solamente con valproico pudo estabilizarse, lo podamos enviar con un buen dermatólogo que le ayude a tener más crecimiento capilar y con un buen nutricionista que le ayude efectivamente a tener una dieta más balanceada para que no se engorde tanto. La lamotrigina, maravillosa, muy, muy útil, es un muy buen estabilizador. Mucha gente que no tolera efectos secundarios con litio, carbamazepina o valproico se casa muy bien con la lamotrigina. El topiramato y la gabapentina se han usado, solo que toca darlas en dosis muy altas. Sin embargo, cuando se trata de pacientes con epilepsia y trastorno afectivo bipolar, pueden ser útiles. En todo caso, recordemos que el valproico es casi que el mejor medicamento antiepiléptico también. Por eso es que el valproico es casi que la primera línea del manejo del TAP. Y obviamente hay 2 antipsicóticos atípicos, 3 tal vez, 2 que están bien estudiados, que sirven. La quetiapina, que viene en muchas presentaciones y que los va a salvar la vida cuando se trate de pacientes ancianos. Y la otra es la risperidona, que también ha mostrado muy buen efecto en la bipolaridad. De pronto 3, lo que les decía, la clozapina también ha mostrado ser eficiente no solo como antipsicótico, también modula el afecto. Entonces,
Tendríamos quetiapina, clozapina, risperidona, y hay algunos estudios, aunque no muy convincentes, con aripiprazol. ¿Vale? Bueno, esto es todo, doctores. Muchas gracias y ahorita entonces dejo de compartir y pregúntenme, por favor, si hay algún tipo de duda o interrogante o algún aporte que se desee hacer. Doctor, entre los antipsicóticos también algunas veces se habla de la olanzapina. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, sí, sobre todo en ¿se acuerdan la clase de esquizofrenia, no? En los trastornos esquizoafectivos. ¿Mm? Es que es muy interesante. Hay algunos esquizoafectivos que literalmente ponen de rodillas hasta el mejor semiólogo. No son claramente esquizofrenias, no son claramente bipolares. La categoría esquizoafectivo sigue siendo muy polémica. Hay muchos psiquiatras que no la aceptan, pero sí, el doctor Casanin tuvo el buen tino de inventarse ese diagnóstico esquizoafectivo, y en esquizoafectivos sí, puedes utilizarla. ¿Mm? Gracias, doctor. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten sin miedo, tranquilos. Doctor, que para una pregunta, en las mujeres embarazadas, ¿cuál sería la mejor opción? Muy buena pregunta porque se han estudiado efectos secundarios con todos, fíjate, con todos. ¿Mm? Em, la famosa cardiopatía de Epstein eh, da mucho con litio. ¿Mm? Antes del primer trimestre es un lío usar anticonvulsivantes. Un lío, porque hay defectos del tubo neural. Puede haber hasta espina bífida inclusive. Se ha intentado hacer un manejo muy conservador con dosis bajas de haloperidol, porque el haloperidol resulta ser muy seguro en el embarazo. Y una cosa que le parece a uno sorprendente, la terapia electroconvulsiva, obviamente con anestesia y relajación, la TECAR, resulta ser segura. Eso para mí siempre fue un misterio, porque por sentido común uno dice, y esas descargas no producirán algo malo para el feto, y no. Muchas veces frente a la dificultad de dar medicación en la gestante por los efectos secundarios en el feto, lo más aconsejable es la terapia electroconvulsiva o un medicamento claramente seguro. Se han hecho muchas revisiones y los dos medicamentos más seguros para la embarazada son fluoxetina y haloperidol. Entonces, si ustedes ven una mujer con depresión severa, pueden darle fluoxetina a dosis máximas, 60 miligramos, 80 miligramos al día, sin problema. Si está lactando también, y algunos críticos dicen sí, y además pasa un poco por leche materna, no importa, no hay problema. Es mucho peor exponerse a un trastorno depresivo grave o peor aún, a una depresión psicótica que se asocia mucho a filicidio, asesinato del bebé. La madre mata al niño, filicidio, si no se trata. Igual con las esquizofrenias o los trastornos bipolares. Tú a veces puedes tener un cuadro difícil de una paciente bipolar que está gestando y no le puedes dar todo el arsenal que quisieras porque está cruzando las primeras 8 semanas. Usen haloperidol y si no mejora, se usa la TECAR, curiosamente. La TECAR no ha mostrado en ninguna de las series que se han hecho efectos dañinos para el bebé. Ahora,
Con lo de los antiepilépticos, he escuchado expertos que dicen, bueno, las primeras 8 semanas son las críticas. Se habla de los 3 meses, el primer trimestre, pero si es más el beneficio que el riesgo, si es más el beneficio que el peligro, utilicen un anticonvulsivante, un antiepiléptico sobradamente estudiado y que no tiene tantos reportes de efectos secundarios en el bebé, como es el ácido valproico, ¿vale? Pero fíjate, por lo menos 8 semanas, hay que tener en cuenta eso. Finalmente, algunas madres son tan responsables, tan entregadas, que se exponen y tratan de estar sin ninguna medicación hasta que esté bien avanzado el embarazo o hasta que efectivamente ya se tenga el parto. Ahí lo importante es un seguimiento muy estricto, ojalá semanal por psiquiatría. ¿Vale? Gracias, doctor. Con todo gusto. ¿Alguna otra preguntita? ¿Quedó bien claro todo? Doctor, Bueno, por ahí, listo. qué pena. Dale. Ujú. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hace poco vimos una familia o sea, eran 3 hermanos que todos tenían trastorno afectivo bipolar. Ellos vivían en una finca y uno de esos hermanos pues ya tenía sus hijos. Y me gustaría, y la hija, aunque no tenía síntomas de una afectación bipolar, el trastorno afectivo bipolar, sí tenía a veces como episodios distímicos. Sí, Entonces uno podría darle algún medicamento como profilaxis o para que antes de que la paciente pueda llegar debido a que esta pues tiene primero la presión de que tiene que llevar a consulta a sus tíos, su hijo también tiene algunas alteraciones en cuanto al afecto porque es una persona que ella nos contaba que no salía en un mes de la habitación, o sea que es como un árbol familiar o algo tiene mucha genética. sí. Entonces yo quería saber si de pronto a esas personas se les puede dar una profilaxis o un tratamiento para evitar que la enfermedad se vuelva florida. Qué pregunta tan interesante y ya tiene una respuesta clara. Hoy en día ya se pueden rastrear todos los genes de bipolaridad y no es algo de ciencia ficción o que deba hacerse solamente en los Estados Unidos, ¿no? Si el paciente, ¿m? Si la familia tienen cómo costearse el estudio genético, lo mejor es mandarlos con el genetista, el especialista en genética y hacerles todo el estudio pertinente. Si aparece de verdad un alto riesgo por los genes para esta paciente en particular que tú preguntas, para ella específicamente, sí puede convenir dar una profilaxis que usualmente consiste en un antipsicótico atípico o en un modulador del afecto a dosis bajas. Puede ser, por ejemplo, quetiapina, 25 miligramos, una en la noche, o ácido valproico, 250 miligramos, una por la noche, y hacer un seguimiento. Ahora, antes de que tuviéramos estas ventajas en cuanto a la tecnología, por ejemplo, cuando yo estaba en mi primer año de residencia de psiquiatría, esta misma pregunta se la hacían grandes expertos y decían, seamos cautelosos, solamente digámosle a esa paciente que tenga un buen estilo de vida, que ojalá tenga una muy rica vida interior, que tenga posibilidad de hacer mucha oración, que tenga posibilidad de dormir bien, un trabajo estable, buenos ingresos económicos, buena nutrición, que duerma ojalá entre 8 o 9 horas. Se insistía mucho en eso, en el estilo de vida saludable. Pero hoy en día que tenemos cómo rastrear todos y cada uno de los genes, sí, hay que hacerlo. Pasa igual que con el SEA de mama. Si uno encuentra
todos, absolutamente todos los genes asociados a cáncer de mama, sí puede ser salvador para la vida de una mujer joven, la, digamos, mastectomía, el sacarle a tiempo el tejido mamario como profilaxis. Entra también lo ético y lo bioético. Así como muchas pacientes le han contestado a su médico familiar o a su médico ginecobstetra, yo sé que mi abuela murió de cáncer de seno, yo sé que mi mamá murió de cáncer de seno, pero yo no quiero hacerme ese estudio genético, me da miedo. Mejor hagamos seguimientos con ecografía mamaria y veamos qué sucede. Hablo de pacientes jóvenes de menos de 40 años, que se usa eco mamaria y no mamografía, porque pues, es mucho más abundante el tejido mamario, son más grandes los senos. También se da el caso en pacientes con linajes bipolares que le dicen a uno lo mismo: no me interesa o me da miedo, no quisiera hacerme el estudio genético, veamos a ver qué sucede solamente con cambios en el estilo de vida. Y es también respetable, ¿sí? Ahí en últimas lo importante es tomar una decisión en conjunto con el paciente y con la familia. Ahora, si es como la única esperanza, si es el único miembro del sistema familiar que además saca la cara por todos, que efectivamente los sostiene a todos, que está pendiente de las citas de todos y cada uno, sí sería muy recomendable el estudio genético y la profilaxis medicamentosa, con una dosis baja, obviamente, y psicoterapia. A veces se pone mucho énfasis en el manejo farmacológico del TAB y la psicoterapia sigue siendo la reina. O sea, en cualquier escenario psiquiátrico, si usted solamente da pepas, se queda corto. Hay que usar la psicoterapia, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Vale, con todo gusto. ¿Quién más hay por ahí con alguna pregunta? Fíjense que han estado muy buenas todas las preguntas, muy interesantes. Aprovechen tranquilos. ¿Qué otra duda aparece? Ya estamos entonces, todo quedó claro al parecer. Bueno, Sí, doctor, muchas que lo gracias por pasen mi bien. Voy a parte. ver aquí el chat si de pronto, con todo gusto. Ah, sí, aquí preguntaba ya Melissa por lo lanzapinita, sí, ya está. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que tengan muy feliz tarde entonces. Pásenlo muy bien. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídense. Hasta Hasta luego. luego, doctor. Muchísimas gracias.